¿Cómo estamos? ¿Cómo anda el frío? Eh, yo he estado como percibiendo que este invierno está muy duro. Hace mucho frío, está haciendo mucho aire. mm, Hay que cuidarnos mucho. Acuérdense en que venimos saliendo de una pandemia donde el punto era los pulmones y que aquí tenemos que tener mucho cuidado con no enfriarnos, con no estar en contacto con tanto cambios climáticos para no enfermarnos. Hago esta pequeña introducción pues para entrar en los temas. Estamos hablando de historia de Rusia, en la que nos habíamos quedado de todo ese conflicto que estaba pasando, en la que habíamos comentado que había terminado la época, la era de Bush padre, y la que va a empezar en la era de Clinton. A él le va a tocar estar en todo este problema que estaba pues ocurriendo, de esta crisis en la que va a tener que intervenir. Él al principio pues le decían, usted tiene que parar esto. Y él decía, pero lo que pasa es que no está metiendo Europa. Decían, lo que pasa es que si no, va a pasar a desaparecer todo Serbia. Y habían pasado 2 años de todo este conflicto que tenían. Y este conflicto de los Balcanes, que va a pasar en Sarajevo, donde más de 8,000 personas murieron. Cuando este episodio de Herno-Segovina y de Bosnia-Segovina va a intervenir todo ese conflicto donde todos estos países están tratando en determinado momento de, de terminar con una nación, porque esa era el objetivo que se estaba haciendo, esa limpieza étnica para la que existía, para que pudiera pues en determinado momento existir Serbia, tenía que, necesitaba pues que desapareciera todo lo que era Bosnia Herzegovina. En la parte que estamos viendo, porque en Europa también existen países del tercer mundo, y todos los Balcanes eran como el patio trasero de Europa. Toda esta situación que nosotros en la actualidad percibimos como que ya no debería de ser, actualmente todavía está desgraciadamente pasando, donde los pueblos no han aprendido a tener esa tolerancia de poder convivir con las personas del entorno, y ante todo ese respeto que se debe de tener a las ígneas. Toda esta situación en la que estaba ocurriendo en esos momentos, ya hasta el 14 de septiembre de 1995, es cuando se va a levantar todo ese cerco que tuvo Sarajevo, y que se va a salvar de acuerdo con el acuerdo de Aito. Todas esas evacuaciones que se van a ir haciendo los serbios, eh, que se van a ir retirando, fíjense en lo que hacían. Ellos, conforme se iban pues separando pues de ir evacuando todas esas ciudades, en lugar de dejarlas bien, las quemaban para que cuando vinieran a recuperar sus ciudades, pues las tuvieran que reconstruir. Eso como que es una característica medio infantil. ¿Cómo es posible que después de todo el daño que se le hace a una nación, todavía se queme? Es como algo que no tiene ni siquiera lógica. Quieren ver destruido a una nación, quieren despedazar con todos estos enfrentamientos que se tenían en esos momentos, y que se va a hacer esta situación en la que ellos habían tenido pues ya muchos problemas, y que aquí se va a ir conjugando pues con toda esta crisis. Todos los acuerdos de Dayton, en los que se va a venir después todo lo que va a estar relacionado con Kosovo,
el lugar de los birlos que ya habíamos platicado, donde va a empezar todo este problema de esta querer destruir a una nación. Aquí vamos a irnos dando cuenta que el 94% estaba constituido por albaneses, sobre una cultura de los serbios que ellos consideraban pues como su cuna histórica, y que aquí vamos a ir viendo cómo su dirigente Cerosevic en 1989, donde se está celebrando pues los 600 años de los birlos, va a imponer a toda esa pequeña porción que estaban de los pueblos a que tengan la misma lengua y la misma religión, que en realidad pues vemos que son pues minoría, y que Serbia sobre todo esto Albano Kosova Vara va a ser agredido, todos esos pueblos serbios, ni con el criterio que se va a ir viendo, va a ir pasando lo mismo que ha pasado a través de la historia cuando los pueblos se meten en este problema de los genocidios. Ya habíamos visto cómo Bosnia-Herzegovina había tenido problemas con los serbios y que se había acercado Bosnia. Se parecía a lo que había pasado en Ruanda. En aquel abril, donde había sido ese genocidio, donde habían muerto más de 900,000 personas de Tutsi, atacados por los Hutus, que pasó en el 94, pues esto era una cosa como semejante, como que tenía todas las características. Y aquí vamos viendo cómo Yugoslavia, que en aquella época, en todos esos juicios en el que se empezó a ver quiénes eran los culpables, y que en primera instancia había toda esa situación queriendo juzgar todos sus crímenes de guerra que se habían suscitado en esa época en Yugoslavia. Hasta el momento no habían propuestas. No habían propuestas, y que va a quedar como que la historia debe todas esas respuestas que fueron como degradando la guerra en Mirancón. Toda esta situación que nosotros vamos a irnos dando cuenta cómo es la naturaleza del ser humano cuando se encuentra esas situaciones en la que le va a costar caro cada paso que dé, cada momento que se suscite, va a hacer pérdidas humanas, donde no hay criterios, donde no hay justicia, donde el mundo se hace sordo, donde el mundo no interviene, ¿sí? Y que van a pasar todo este tipo de situaciones, esos países, para que maten a uno, para que pueda sobrevivir otro. Toda esta aprendizaje que todavía hasta los 90 se estaba suscitando, y que parecía increíble porque se parece a otras guerras pasadas. Así pasa cuando se está repitiendo situaciones en las que no hemos aprendido. Toda esta situación en la que va a ser desde el 92, desde que había empezado desde el 14 hasta el 92, todas esas cosas que tienen una semejanza, y que aquí vamos a ir viendo cómo recordarán que cuando había estado las guerras en la época de los prusianos, donde decían que intervinieran y que se metieran y todo, y los húngaros decían, no, no valen los huesos de un granadero prusiano para salvar a esa gente. Fíjense en cómo eran los criterios de antes, en las que no se querían intervenir y dejaban
que se hicieran todos estos genocidios. Aquí vamos viendo cómo esta situación que está pasando es casi parecida con toda la situación que estaba ocurriendo, todo lo que pasó en los Balcanes, que vamos a ir viendo que ya habían cosas que se habían superado, que ya habían cosas que se estaban estabilizando, como los acuerdos en Oslo, o cuando va a caer la parte, pues, de estas, pues, de estos tratados que se están haciendo para que se regularicen todas esas situaciones y vamos viendo cómo va funcionando todas estas tragedias, todos estos conflictos en los Balcanes y que se va a ir haciendo más, pues se va consolidando toda la Unión Europea. Toda esta situación en la que en determinado momento va a tener que intervenir Estados Unidos, logrando con ese apoyo, ayudando a los bosnios y retrocediendo toda esta situación. Dicen que hasta el 14 de septiembre de 1995 se va a ir haciendo todas estas situaciones, todos estos acuerdos de Taito en las fronteras que se están haciendo y ocupando nuevamente todo ese nacionalismo serbio. Aquí va a tener un conflicto donde se va a desintegrar Albania. ¿Por qué? Porque su gobierno albanés apostó el bruto interno a la lotería de las pirámides y lo perdió. Al enterarse todo este pueblo de lo que está suscitándose, va a haber un levantamiento y va a hacer una rebelión de los de Bolona, en la que se va a ir viendo cómo el pueblo va a llegar a todos los arsenales, donde los soldados les van a dar acceso a todas esas armas, porque también ellos estaban, habían sido lesionados en sus puestos, en sus bienes, y se van a unir a todas estas personas, a todo este pueblo, y también van a soltar a todos los presos. Aquí se va a empezar a hacer una balacera entre toda esta situación, donde van a tener que esconder a los niños porque hay tantas balas perdidas que pueden afectar en determinado momento pues vidas inocentes. Y aquí es porque toda esta situación de ese movimiento de desocupar Albania, eso hace que venga más gente a Kosovo. Y aquí es donde se va pues, a romper en determinado momento, pues todo ese equilibrio que había habido y que vamos a ver cómo Italia va a quedar metida en esta situación donde se va a ir viendo cómo por medio de cables se van yendo a los barcos de los albaneses y van a pasar las fronteras de Italia. Toda esta crisis de Kosovo que va a traer este conflicto, va a nacer esa intensa furia que tenían, esa gana de resolver estos problemas. Los albaneses pues van a atacar a los serbios en Kosovo y van a empezar a bombardear todos los servicios que estaba en las estaciones de la televisión y empiezan a bombardear a Serbia. Toda esta situación que se va suscitando era porque ya habían ellos aprendido la lección, que es como les digo que se aprende en la historia, cuando Hitler y Mussolini habían ocupado la radio para proyectar todas esas ideas del nazismo y todo ese odio pues racial que querían ellos proyectar. Milosevic va a tomar ese ejemplo y él va a tomar todas las estaciones de la televisión como un instrumento de odio racial y va a empezar a hacer toda esa divulgación. Por eso es que van a empezar a atacar esa estación de televisión y va a empezar a surgir en toda esta situación que está habiendo todos esos movimientos
pacifistas que estaban empezando en Serbia, en los que estaban pues cobrando lo de Kosovo, y aquí van a despedazar a Serbia. Van a pedir que les entreguen a este Milosevic porque él lo consideran como que él es uno de los que tuvo culpa pues en toda esa tragedia serbia que se estaba haciendo, pero no se lo podían quitar. No se los podían quitar porque habían muchos movimientos que se estaban suscitando, esas movilizaciones de esas revoluciones amarillas que comentaban, en las que agredían a todos los dirigentes con huevos. Toda esta situación en la que todo les ayudó en cierta forma esa crisis de Kosovo, fortaleció pues todos esos discursos que dio Milosevic, y que es el momento donde Estados Unidos va a llegar y les va a decir que lo entreguen, que entreguen a Milosevic, pero que si no lo hacen, pues realmente no va a tener ese futuro Serbia, y podía poner en peligro, y que también ellos en determinado momento, si no les entregaban a este hombre, podían poner un embargo. Todas estas medidas que se van a ir haciendo van a hacer que entreguen a esta persona, porque para los serbios era considerado como un héroe, pero para todos aquellos que habían muerto en esos asesinatos, en esos genocidios tan grandes, pues simplemente lo consideraban pues como un traidor por haber proyectado todo ese odio racial, y que había sido esa situación. Cuando eh, cuando van a entregar a Milosevic, van a llevarlo a los juicios, pero él va a desconocer al tribunal. Dicen que es una de las características que tienen los criminales de guerra, que no reconocen a los tribunales. Aquí va a surgir algo que va a sacar pues al mundo en cierta forma como de estar pendiente qué castigo se le iba a hacer, cuál era el juicio que se le iba a imponer, pero aquí va a pasar algo. Va a morir de un infarto, en lo que muy a pesar de la gente, pues les va a quedar esa sensación de no haberlo podido juzgar, y que mucha gente se alegró pues de su muerte. Aquí vamos a ir viendo cómo a Serbia casi le cuesta la vida, ¿sí? Toda esta aventura que hizo por lograr la Gran Serbia, parecida como la que tuvo Hitler cuando terminó toda esa guerra. Así se sentían toda esa gente, porque terminaron destruidos, terminaron estigmatizados, y que aquí vamos a ir viendo cómo a través del tiempo todos los Balcanes van a tener que irse reconstruyendo, aunque pasen décadas y décadas en las que pues en la actualidad pues se hizo la paz. Aquí vamos a ver algo interesante. Se había roto Serbia y Montenegro, y dicen que la última vez que estuvieron juntos es cuando participaron en un mundial en el 2006, donde clasificaron juntos, pero solo existía nada más con el uniforme deportivo, porque ya estaban destruidos, ya no eran, ya estaban divididos, ya se habían acabado. Solamente durante ese mundial es donde Serbia y Montenegro eh, figuraron, porque en la actualidad no existe, y Croacia fue reconstruyendo y fue volviéndose a hacer nuevamente, pues recuperando toda esa valía, toda esa belleza, y volviendo a retomar el título de la perla del Adriático. Toda esta situación, que más adelante, en el 2008, va a entrar a la Unión Europea, Croacia, vamos a ir viendo cómo Serbia
Jergosov, Jergo, Jergovina, Segovina, perdón, vamos a ir viendo una situación. Fíjense en que en un momento dado, Serbia y Montenegro van a tomar el nombre de la antigua nación de Yugoslavia, pues esa ya no existe porque se desintegró. Ahora lo que existen son esas naciones que es Eslovenia, Croacia, Montenegro, Herzegovina, Macedonia, aunque aquí dicen que todavía hay cosas pendientes que tiene por no poder entrar a la Unión Europea, es el nombre porque ellos mantienen los estandartes de Filipo de Macedonia y los griegos dijeron que se estaban apropiando de su historia y eso es lo que va a hacer que no pueda ingresar Macedonia a las Naciones Unidas. Todos estos conflictos que estaban pasando, los conflictos de Irán y todos esos procesos de Oslo, son los que vamos a ir comentando más adelante y que aquí en determinado momento es cuando termina la Guerra Fría. Fíjense en si hemos ido siguiendo el transcurso de los videos, si hemos ido siguiendo la historia de todos estos Balcanes en los que tuvo el mundo esa que pecó de no, pues, de no intervenir. Eh, a veces el simple hecho de no intervenir en una situación de esas magnitudes de genocidios, pues dejan marcado también a esa integridad de que el mundo debería ya de ver eso. Lo hemos platicado en otros videos que es muy importante de que los países vayan tomando una conciencia. Recordarán que todo esto es por esa expansión, por odios pasados, por querer recuperar cosas que en un determinado momento fueron de ellos, pero también hemos percibido que en toda la historia, en todos los pueblos, en todas las naciones, siempre hay culturas que en épocas anteriores pues fueron dueños de ciertas porciones, pero que pues querer recuperar esas tierras que en un determinado momento fueron, como aquí se considera, pues la cuna de la civilización serbia, para lograr la Gran Serbia, fíjense en cuántas muertes trajo, cuántos genocidios, cuántos personajes intervinieron, ¿sí? Y que aquí pues quedó evidente que el mundo no quiso intervenir. Nos vamos a quedar aquí y pues vamos a seguir adelante en ver todos estos conflictos que se vienen ya acercando a los tiempos actuales. Que pasen un buen día y esto ha sido todo por hoy.